Zapato Olivella 2020. Quiero empezar preguntándote un poco sobre lo que significó para ti haber estado en el primer Congreso de las Culturas Negras de las Américas en 1977 en Cali, cuando eras una joven, muy joven profesora que comenzaba sus investigaciones sobre este tema en la que hoy eres una autoridad mundial. Bueno, yo estuve pensando en cuáles fueron los congresos más importantes en mi vida para mi evolución intelectual con respecto a la diáspora africana. Y todo empezó en Cali, en realidad, sin lisonjear artificialmente a los colombianos. Cuando yo aprendí que se organizaba ese congreso, pensé, bueno, tengo que ir. No sabía dónde estaba Cali, pero sabía que tenía que ir. Y fuimos, yo fui con el marido de la época, y primero llegamos en Cartagena. Y cuando estábamos llegando del aeropuerto, vimos un letrero que decía, voten para el candidato de las negritudes y el mestizaje, 77. Juan Zapata Olivella, el hermano de Manuel. El hermano de Manuel. Y lo encontramos. Claro. Era candidato a la presidencia En de la 77. República por las negritudes. Sí. 1977. Sí, entonces lo encontramos, fuimos a su casa y bueno, yo expliqué que estábamos en Colombia para ir al Congreso y que imaginaba que tendría afrodescendientes en la costa caribeña, como era la costa caribeña, pero Cali no sabía dónde estaba. Y un candidato para la presidencia del país, wow, qué entrada al conocimiento de lo que es Colombia. Entonces él explicó que era su hermano que organizaba el Congreso y el Congreso fue maravilloso. Fue la primera vez, yo había estado en África antes 2 veces o tal vez un poquito más. Y había empezado a conocer Brasil un poco. Para mí Brasil era Bahía, claro, la africanidad de Bahía. Pero yo no pensé en el resto del continente, continente suramericano. Entonces, Cali fue la abertura de mi interés diaspórico. Primero el Congreso fue muy importante porque había gente de tantos lugares, ¿no? De Senegal, de Guadalupe, de Nigeria, de América Central, de Panamá, por ejemplo, de otros países de América del Sur. Por ejemplo, bueno, y nos llevaron a... Hubo una delegación de Brasil grande, encabezada por Artigas do Nascimento. Sí, el co-organizador. El co-organizador. Claro. Sí. Y también del Perú. El Perú, Nicomé de Santa Cruz, Sí. Cheche Campo. Ok, no me acuerdo de Sí, porque ellos fueron de los organizadores. Ahí tenemos fotografías de ahora que hemos venido rescatando sí. la historia. Sí. Ajá, wow. Por eso es tan importante hablar contigo. Claro, sí. Tú fuiste partícipe de ese... Y porque es el rescate Sí. de la memoria de ese congreso tan importante para la diáspora y para las futuras investigaciones también en el campo académico de los estudios afrodescendientes, como lo eres tú. Sí. Bueno, fue la primera vez que aprendí que había tantos afrodescendientes en tantos otros países de las Américas. Por ejemplo, nos llevaron a Buenaventura y yo imaginaba, claro, que tendría afrodescendientes en la costa caribeña, pero la costa pacífica no imaginaba. Y bueno, cuando llegamos en Buenaventura, yo me pregunto, ¿pero dónde estamos? Ya. Porque Pues aquí Buenaventura una es tan pequeña africana. África. Exactamente. Y tuve una experiencia interesante. Estaba al lado del mar y un joven me habló un inglés africano-americano. Y yo le pregunté, ¿eres de dónde? Y él me dijo, aquí, Buenaventura. Pero ¿cómo se hace que hablas como nosotros? Bueno, ¿cómo se llama? La marina mercante. La flota mercante. La flota mercante. Sí. Ajá. Entonces su inglés era el nuestro, el polizón se llama, El ¿no? polizón. Wow. Y luego encontré a un señor
Y pregunté a él, ¿ustedes de dónde? Ecuador. Pero yo pensaba que fuera un país de indígenas, no sabía que había afroecuatorianos. Y él me dijo, baila conmigo, así vas a saber. Que yo soy afroecuatoriano. Sí. Sheila, sería interesante que nos contaras cómo ese primer congreso, que fue tan importante para el encuentro de la diáspora en la ciudad de Cali, luego tuvo repercusiones en tus investigaciones, en tu profundo interés por las investigaciones de la diáspora y de la cultura afro-latinoamericana y afroamericana. Bueno, después de ese congreso no pude limitarme a Brasil, porque yo pensaba, bueno, Bahía es la capital de la diáspora. Bueno, pero después de encontrar, por ejemplo, al afroecuatoriano, sabía que tenía que saber algo de Ecuador y más de Colombia y de lugares diferentes en Colombia, y empecé a descubrir la variedad de culturas, por ejemplo, que tiene Colombia, la variedad de culturas afrodescendientes que tiene un país como Ecuador, que tiene dos comunidades muy distintas, la del interior del valle del río Cauca, no es Cauca, ¿cómo se llama? Chota, del río Chota, en Ecuador, y la población de Guayaquil. Son diferentes, ¿no? Es obvio que hay orígenes africanos semejantes y diferentes en los dos lugares. Entonces empecé a comprender la riqueza de la diáspora y que era necesario hacer estudios comparativos para comprender dónde estamos, qué hacemos, qué tenemos en común, que hemos contribuido a todas las Américas. Y empecé a comprender que no se puede comprender las Américas sin comprender África en las Américas. Y yo creo que fue una de las contribuciones más importantes del don Manuel Zapata Olivella. Bueno, para que vamos a una cosa más reciente, esto lo publicó la Universidad del Cauca, Conocimiento desde Adentro. Los afro-sudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Este es un trabajo coordinado por la profesora Sheila. Y bueno, porque nos interesa que este libro se conozca y se divulgue más, quiero que nos hables un poquitico de la experiencia que tuviste al escribir este libro, que tiene múltiples colaboradores en distintos países de nuestro continente. Bueno, he sido profesora, ¿no?, durante toda mi vida, pero ese libro es el fruto de mi primera experiencia como profesora en una universidad históricamente africana-americana y de mujeres. Tenemos más de 100 universidades como fruto positivo de la segregación racial oficial en el sur de los Estados Unidos. Entonces, hubo unos resultados positivos, no de algo negativo. Entonces llegué en esa universidad, Spelman College en Georgia, y aprendí que había dinero para un proyecto entre unas de esas universidades y afro-latinos, ¿no? Cualquier definición de afro-latino, que es una palabra tal vez un poco problemática, pero entonces, bueno, hay dinero, quiero, claro que quiero. Entonces, pero yo sabía que yo no podía hablar de ellos, de afro-suramericanos, por ejemplo. Con ellos sí, pero de ellos no. Entonces, invité a un colega afro-venezolano para ayudarme a escribir una propuesta para conseguir el dinero. Entonces, empezamos por definir los temas principales para comprender la diáspora en las Américas y luego, pero quién iba a participar. Entre los dos pensamos en una persona de todos los países de América del Sur que hablan español. Íbamos a incluir Brasil, pero decidimos excluir Brasil porque es demasiado grande y tener todo lo que tienen los otros. No se puede hablar de Brasil y Bolivia, por ejemplo. Entonces, los 9 países que hablan español están representados por gente
de las comunidades. Excelente trabajo, un libro que vamos a hacer que para el 2020 circule más todos nuestros públicos en América Latina y en el Caribe, Centroamérica, bueno, y en África, que también vamos a tener muchos invitados que están interesados en conocer la diáspora en las Américas y especialmente en la obra de Manuel Zapata. Ya hay estudiantes de maestría y doctorado en universidades africanas haciendo tesis sobre la obra de Manuel. Wow. Bueno, yo adoro el libro, considero que es la Biblia, ¿no? Muy bien. Porque la idea del proyecto era crear materiales curriculares sobre afro-latinos. Pero lo que decidimos, percibimos, era que no se podía crear materiales curriculares porque no había una base de conocimiento. Entonces teníamos que generar el conocimiento desde adentro, desde la perspectiva de los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué decía la Enciclopedia Británica? Que los afrochilenos no existían, los afroargentinos tampoco, bolivianos ni pensar, paraguayos, ¿qué? Entonces invitamos a ellos todos y a pesar de no existir, vinieron, a pesar de no existir, escribieron capítulos sobre sus realidades. Yo pedí 20 páginas. El afro-boliviano me dijo, no te puedo entregar el texto todavía porque tengo que volver al archivo. Entonces él escribió 70 páginas de las 20 que pedí. Y lo que pasó fue que se entusiasmaron, ¿no? Fue la primera vez que ellos tuvieron la posibilidad de contar sus historias para el mundo. Y fue una experiencia bastante dura para mí en español y con gente que no tenía una formación de investigador, pero aprendieron a ser investigadores. Y bueno, duro, pero es muy, muy positiva, ¿no? Sheila, en 1974 se realizó este gran encuentro de las culturas negras en Senegal, cuando Senghor era el presidente. En ese congreso participó Manuel Zapata, y es precisamente de allí donde surge la propuesta de organizar congresos de las culturas negras y de la cultura negra en América. Y ese es el origen del Congreso de 1977. Por lo tanto, Manuel fue el mentor de ese gran congreso, el primero. Luego estuvo el de Panamá y luego estuvo el de Sao Paulo en Brasil. Quisiera preguntarte tu relación cercana, lejana en ese momento con Manuel, el organizador de este evento, y luego cómo tu acercamiento a la obra de Manuel. Bueno, infelizmente no lo conocí bien, lo vi como el organizador del evento, pero no puedo decir que lo conocía. Pero como quería conocer la cultura, las culturas afrocolombianas, tenía que leerlo, ¿no? Cuando yo descubrí que había ese gran intelectual, tenía muchas ganas de leer sus libros. Y, por ejemplo, Chango. Yo he estudiado en Brasil, ¿no? Entonces, conozco Chango. Entonces, quería saber lo que un colombiano había hecho con Chango y por qué Chango y por qué un colombiano de un país donde no hay esa presencia yoruba como hay en Brasil, como hay en Cuba. Entonces, hubiera querido conocerlo de verdad, ¿no? Pero solo lo conocía a través de sus obras. Y vamos a preguntarte un poco de la experiencia brasileña, que la has mencionado un par de veces, porque creo que es clave para entender mucho de la cultura afro-latinoamericana, la brasileña y la caribeña, especialmente todo lo que se irradia desde Cuba para el resto del continente. Pero hablemos un poquito de tu experiencia brasileña. Por supuesto, de Salvador de Bahía, Sí. la Meca, la Roma, Sí. de las religiones afro de nuestro continente. Sí, bueno, tengo que empezar en casa, ¿no?
Yo, cuando tenía 8 años, fui a una iglesia africana-americana protestante, porque somos protestantes por colonización británica, y fui a una de nuestras iglesias y por la primera vez fui a la iglesia de los adultos, ¿no? Había ido a la escuela religiosa de los niños. Y unas señoras, cuando la música se calentó, ellas empezaron a saltar y a bailar y a cantar. Yo quería saber por qué es eso. Y cuando pregunté, me dijeron, los adultos me explicaron, es el espíritu. Pero ¿cómo se llama el espíritu? ¿De dónde viene? ¿Por qué se comporta así? Y no había respuesta. El espíritu, ok. Entonces me quedé curiosa. ¿Quién es el espíritu y por qué se comporta así? Entonces leí libros sobre Brasil, Cuba, Haití. Ajá. Pero leer es una cosa, leer es otra. Entonces, la primera vez que fui a Bahía en 76, ¿no? Fui a una ceremonia de candomblé y reconocí los movimientos de cuando llega el orisha. Ok, ya entiendo ese espíritu. Aquí tiene nombres, aquí tiene colores, tiene todo eso. Entonces empecé a comprender en Bahía la africanidad de nuestra cultura africana-americana de los Estados Unidos, porque en esa época se nos decía que no teníamos raíces africanas, todo se había perdido por el trauma, sí, de la esclavitud. Pero yo empecé a reconocer semejanzas. Y entonces fui a Bahía varias veces, ¿no? Escribí varias cosas sobre el candomblé, la continuidad cultural de África, sobre todo África Occidental, porque era lo que sabía en esa época. La continuidad de esas culturas en las Américas. Todavía no sabía de la presencia de África Central. Yeah. Todavía. Ahora sé más, ¿no? Entonces, en Brasil descubrí finalmente que Bahía no era Brasil, no era Afro-Brasil, había más todavía, más variedad. Claro, sur al nordeste, va a Minas Gerais, sí. Sur, Río de Janeiro, cantidad. Sí, las congadas, la presencia de la realeza del Congo y los encuentros afroindígenas, ¿no? También se dan en la religión, en bandas. Exactamente. Entonces, cuando se me pregunta cuál es mi país preferido, tengo que decir Brasil porque tiene de todo, ¿no? Pero luego descubrí que Brasil no era suficiente, había los otros países también, ¿no? Y es el hecho de descubrir que sí, los otros países de América tenían algo africano, todos, fue el camino para tener que organizar ese libro, Conocimiento desde Adentro. Porque una vez que yo sabía que había esas otras culturas, tenía que descubrirlas, ¿no? Y una de las provocaciones, creo, para el libro fue el hecho de encontrar a un afro-boliviano que se llama Juan Angola Maconde. Y me dijo, yo soy Juan Angola Maconde de Bolivia, no tenemos cultura africana. Yo dije, Angola Maconde. Tiene 2 apellidos africanos. ¿Inventaste el apellido? No, hay muchos Angolas, muchos Macondes. Entonces, ¿cómo no tener cultura africana? Sheila, tú también has tenido una gran experiencia desde muy joven visitando África y te has recorrido prácticamente el continente. Quisiéramos que nos contaras de esa experiencia tuya en el continente africano. Bueno, adoro hablar de mis experiencias en África. Yo estudié en una universidad de la élite blanca de los Estados Unidos. Se llama Bryn Mawr. Y tenía gente con nombres un poco conocidos como Rockefeller, ¿no? Como Roosevelt, nombres de presidente, nombres de gente muy rica.
y yo era la negra de mi clase. Entonces, no es una queja, no, pero una realidad. Yo necesitaba un poco de equilibrio. Y también quería viajar, siempre quería viajar. Cuando tenía 4 años iba a visitar a una tía que vivía en el barrio chino de Nueva York. Entonces me quedé fascinada por esa otra gente, ¿no? Con una fisionomía diferente de los que yo conocía, con un idioma que no comprendía, escritura que no podía leer. ¿Qué es eso? Entonces quería conocer esa otra gente y comprendí que si hay chinos debe haber otra gente diferente también. Quiero conocer a esa otra gente diferente. Entonces quería viajar, pero bueno, con 4 años no podía viajar. Cuando estudié en esa universidad la escogí un poco porque tenía un programa de estudios en otro país. El otro país era Francia, era París. Pero era una posibilidad de viajar, de saber quiénes son mis vecinos en la tierra, era lo que yo quería saber. Pero antes de ir a Francia, aprendí que había un programa de intercambio con otros países, sobre todo europeos, pero en el 64 había un intercambio con Camerún, en África Central. Y entonces fui. Y viví con una familia maravillosa, una familia ya con una perspectiva muy panafricanista, y ellos sabían tanto del mundo negro, ¿no? La primera cosa que yo aprendí fue la profundidad de mi ignorancia. Ellos me preguntaron, por ejemplo, ¿nos traíste discos? Yo sabía que ellos tenían electricidad en esa época, no sabía. Y ellos me dijeron, bueno, como no traíste discos de su música, vamos a tocar su música para usted. ¿Quién quieres escuchar? ¿Quieres escuchar Ray Charles? ¿Quieres escuchar Harry Belafonte? Mahalia Jackson. Sí. Entonces, yo sabía que ellos sabían todo eso. Me preguntaron, ¿conoces a Sparrow de Trinidad? No. Pelé de Brasil? No, tampoco. Entonces, estaban diciéndome, hay una diáspora africana, haces parte. No sabes, pero sí haces parte. Había una fiesta. Entonces yo pensé, wow, tambores africanos, trajes africanos, no, trajes extraños. Al contrario. Música afrocubana. Y ellos me preguntaron, ¿cómo se hace que sabes bailar nuestros bailes? Y yo dije, pero es lo que bailamos en las fiestas en Nueva Jersey. Entonces sí, conozco esa música. Entonces para ellos era música africana. Y yo decía, no, pero es de Cuba. Sí. Bueno, es nuestra música. Y tenían razón, las raíces eran de dónde? De África, sobre todo de África Central. Entonces fue así que empecé a descubrir que tenía que conocer África mejor y que tenía que conocer esta diáspora. Sabía que tenía que conocer esa diáspora africana. No utilizábamos todavía esa palabra. Y es importante explicar, ¿no? La palabra día como diámetro a través, y spora como las semillas de la higuera, que cuando las hojas balanzan, las esporas se plantan, ¿no? Entonces, como es plantar a través del mundo, la replantación de africanos a través del mundo. Pero entonces yo aprendí que al contrario de lo que mis profesores en las buenas universidades norteamericanas, mis profesores hicieron un esfuerzo grande para enseñarme que nosotros no tenemos cultura. Y al contrario, yo aprendí que yo pertenecía a una cultura grande, global, y que quería saber más, ¿no? Y aprendí tanto en otros lugares. Aprendí
bases para comprender nuestra sociedad. En Colombia, por ejemplo, yo fui a Santander de Quilichao y no me acuerdo. En el departamento del Cauca, Sí. o estado del Cauca. Sí. Está a 50 minutos de Cali. De Cali, Ajá. sí. Y bueno, percibí que era un lugar bastante negro, ¿no? Y entonces hice una pregunta estúpida. Soy antropóloga, entonces tengo el derecho de hacer preguntas estúpidas. Entonces pregunté, ¿ustedes tienen cultura africana? No. Todo es puro castellano. Ajá. Porque la gente no sabe cómo es su cultura, porque está viviendo la cultura. Pero me quedé con una familia que se llamaba Mina. Ajá. Bueno, sé que Mina Es un apellido muy extendido en toda esa región de Colombia. Bueno, pero sabía que Mina era como mina de Claro. oro, mina de plata, pero había estado en la costa occidental de África, en Ajá. Togo y Benin, donde hay una etnia. En una mina. Sí, Los Mina. sí. Entonces pensé, Mina. El día siguiente estaba con la señorita Mina y ella me presentó a su amigo señor Biafara. Y yo dije, Biafara. Y su apellido, ¿qué significa? Pero nada, puro castellano, claro. Y luego entró señora Lukumi de Carabalí. Todos apellidos Africano. africanos y que están muy extendidos en toda esa zona que fue una zona de grandes haciendas esclavistas en el sur del Valle del Cauca Y y es el norte del Cauca. el lugar de las Américas donde hay la mayor concentración de apellidos africanos. Pero no sabían. Entonces yo expliqué la geografía y también expliqué la importancia de ese nombre, Mina, que cuando los portugueses y españoles descubrieron, digamos, el oro de los indígenas, que ya habían casi exterminado, necesitaba gente que conocía la metalurgia de oro y sabía cómo encontrar y sacar el oro de la tierra. Y ¿quiénes eran esas personas? ¿No? Africanos que los portugueses llamaron, portugueses primero y luego españoles llamaron negros minas, porque venían de la costa de las minas de oro. Entonces, al contrario de lo que se decía de la esclavitud, porque sí aprendimos algo, aprendimos que los africanos vinieron solo para hacer el trabajo bruto, no venían con conocimiento. Y el hecho de llamarse mina es una prueba que los africanos fueron llevados a las Américas porque tenían un sistema de conocimiento de metalurgia de oro y otros conocimientos, ¿no? Entonces, hablando de códigos, esos apellidos son realmente códigos, ¿no? Colombia, los apellidos son como un mapa de la Unión Africana. Bueno, Sheila, y avancemos un poquitico más a los trabajos más recientes que tú estás haciendo, porque creo que con tu libro se ha abierto una línea enorme de investigación, de hacerle con el seguimiento hacia atrás de los ancestros, el trabajo de dónde vinimos, los apellidos, los saberes, ciertas tradiciones, el tema, por ejemplo, de los instrumentos musicales, que casi todos se adaptaron, en el caso nuestro, pero que uno ya sabe que esos instrumentos existían en el África, por ejemplo, la marimba, ¿no? Y varios resonadores especiales que acá se cambian simplemente los materiales con los que son hechos. Quiero preguntarte, porque aquí en tu casa uno se da cuenta que has estado muy ligada a la cultura material, de instrumentos, no solamente obras artísticas, sino de artesanías y de instrumentos musicales. Que nos hables un poquitico de esa parte, de cómo a través de esos instrumentos y de estas artesanías se puede comprobar esa relación tan profunda entre África y América. Bueno, en el día a día
de nosotros todos de las Américas tenemos algo africano. Los instrumentos musicales, la marimba es el mejor ejemplo. En Ecuador y Colombia, la marimba se ha quedado muy africana. En América Central hay países donde la marimba es el instrumento nacional y se niega la africanidad. Guatemala. Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Y se ha cambiado la manera de tocar y se ha cambiado, no sé cómo se llama, la escala. Sí. Ajá, La okay. escala, sí. Okay. Pero se llama marimba. Dicen en esos países, para no decir que es africano, dicen que es indígena. ¿Por qué tiene un nombre Kimbundu? Porque siempre se llama marimba, desde Ecuador hasta México. Se llama marimba. Como no tiene un nombre indígena, si no es africano. La comida. Cuando estábamos haciendo este libro, nos encontramos 4 veces. Los representantes de los 9 países de América del Sur. Y para explicar a todo el mundo que todos tenían algo africano, yo hacía mis preguntas estúpidas de antropóloga, ¿no? Preguntaba digamos, al boliviano, ¿ustedes comen mondongo? Sí. Al venezolano, ¿ustedes comen mondongo? Sí. A los colombianos. Sí, ¿ustedes comen mondongo? Claro, comemos mondongo. Ajá. Y entonces, pero me miraron como, ¿y qué? ¿Comemos mondongo? ¿Y qué? Entonces, una de las cosas que pregunta, ¿ustedes todos sabían que todos ustedes comían mondongo? No. ¿Y qué? ¿Y de dónde viene esa palabra? Sería una palabra castellana, ¿no? Yo dije, no lo creo. Tal vez esa palabra venga del reino de Ndongo, ¿no? Mondongo. Entonces, quiere decir que si ustedes todos comen mondongo, y hay un reino de Ndongo en Angola, que fue un reino muy importante, ¿no sería que ustedes tienen antepasados que vinieron del reino de Ndongo, ustedes todos? Entonces, raíces africanos y semejanzas culturales hasta hoy entre todos, ¿no? Entonces, tenemos tantas de esas cosas, ¿no? Que nos indican cuáles africanos vinieron a las Américas, qué trajeron y qué tenemos hasta ahora, y cómo podemos ver las Américas de otra manera, a través de ojos africanos en vez de a través solamente de ojos europeos. No somos europeos, somos el resultado del encuentro entre los indígenas que quedaron, los europeos y los africanos que vinieron involuntariamente para crear las bases de todas las culturas de las Américas. Bueno, Sheila, vamos a hacer una pausa. Esta es la primera parte de nuestro programa y vamos a comenzar luego la segunda parte. Okay. Bueno, estamos aquí con la profesora Sheila Walker, una antropóloga afroamericana que ha recorrido el mundo, ha trabajado con sus investigaciones en África, en Centroamérica, en el Caribe, en el Brasil y el resto de nuestro continente, y especialmente ha ido varias veces a Colombia, a donde estuvo en el primer Congreso de las Culturas Negras de las Américas. En esta segunda parte de nuestro programa, pues queremos aprovecharte para hablar un poco de todas tus experiencias en este recorrido tan amplio que ha sido tu vida como investigadora. Quiero que el profesor Luis Carlos Castillo, que en este momento dirige una tesis sobre la marimba, y mencionar aquí a nuestro amigo Germán Patiño, que fundó el Festival de Música Petronio Álvarez, y él se murió defendiendo y buscando el origen africano de la marimba, los lugares
Afortunadamente se fue relativamente joven, tenía 65 años, y bueno, nos dejó esa tarea de hacerle la investigación a estos instrumentos. Por eso quiero que Luis Carlos inicie haciendo esa pregunta. Sí, Sheila, estamos dirigiendo una tesis doctoral en el doctorado de Sociología sobre la marimba en el Pacífico colombiano, porque allí está, que es la pequeña África de Colombia, hay por supuesto una larga tradición del uso de la marimba y se ha ido transmitiendo de generación en generación el conocimiento práctico de la producción de la marimba con base en la chonta, que es un árbol que está en la costa pacífica. Cuando uno se aproxima a esta temática de la marimba, hay una gran discusión, y es el origen de la marimba. Entonces, algunos países han desconocido el origen africano de la marimba. Por fortuna, en Colombia, donde ya hay varios artículos sobre la marimba, allí sí se reconoce el origen africano de este instrumento musical tan importante. Yo quisiera que, con base en tu experiencia, tus conocimientos como antropóloga, también estudiosa de los instrumentos musicales africanos y de la diáspora africana, que nos comentes tu aproximación sobre este instrumento musical tan importante. Bueno, yo creo, no hablo idiomas bantus, felizmente, pero yo creo que primero la palabra marimba es de la lengua Kimbundu de Angola. Y lo que sabemos ahora es que casi la mitad de los africanos que vinieron involuntariamente a las Américas vinieron de África Central. Y se llama marimba, madimba, tiene varios nombres, pero marimba es el nombre que este instrumento tiene en las Américas. En todos los países donde existe, se llama marimba. Y hay países donde dicen que el instrumento es indígena, se llama marimba. Yo estaba mirando imágenes que yo tengo de varios lugares de África y fue una sorpresa saber en cuántos lugares yo vi la marimba. En África Occidental se llama balafón. Yo he filmado a gente tocando este instrumento en Burkina Faso, en Camerún, en Angola sobre todo, Mozambique. Yo no sabía que existía en la parte oriental de África. Pero no es siempre el mismo instrumento, puede ser más. En Angola lo vi tocar una marimba y 3 personas tocaron la misma marimba. En Ecuador, por ejemplo, vi 2 personas, cada persona con su marimba. Entonces, bueno, vino con su nombre centroafricano, pero yo no sé si la marimba que hay en Colombia, en Ecuador, si es el mismo instrumento de Angola o de Camerún, o puede ser un encuentro, ¿no? Africano-africano. Y yo escuché que había una fiesta de la marimba en Ecuador y yo imaginaba que sería un lugar donde se comparaba las marimbas de las Américas y las marimbas de África, pero no era. Yo creo que sería maravilloso, ¿no?, comparar estas marimbas de Costa Rica, por ejemplo. Hay 3 países donde es, que yo sepa, hay 3 países donde es el instrumento nacional. Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Pero yo creo que en los 3 países no dicen que es un instrumento africano, pero creo que lo es. Hablando de eso, del origen africano, hay una anécdota muy linda. Uno de los grandes marimberos colombianos, Hugo Candelario, que ganó los primeros festivales de música Petronio Álvarez, fue invitado a un festival de música africana y afinando su marimba al frente de un africano que estaba afinando un balofón. Y hubo un momento en que Hugo estaba afinando a la manera tradicional en el Pacífico y el africano lo estaba haciendo igual. Entonces se miraron y se pusieron a llorar. Wow. Porque descubrieron que era la misma forma, lo que quiere decir que sí viene de África.
porque conservan la misma forma de afinamiento, la misma escala. Esa es una anécdota que él nos relató cuando volvió de ese viaje tan importante para él, haber ido a ese festival mundial en África. Wow. Y seguimos hablando un poco de eso, y vamos a pasar a un tema que me parece muy importante, y es una tesis de Manuel Zapato Olivella. Él sostenía que los lazos profundos entre América y África nunca se cortaron, así parecieran muy tenues en determinados momentos. Y sostenía que el principal aporte que dejaron los africanos, en el caso de las Américas, fue su metafísica, como llamaba él, a una manera de ver el mundo, las concepciones. Para que tú, que has viajado por tantos países africanos, nos hables un poco de esa influencia metafísica, de ese mundo, de esa concepción de relacionarse con el mundo, que de todas maneras lo vemos en la cotidianidad de nuestras poblaciones africanas de origen afro en las Américas. Así ellos no lo sepan, lo están haciendo. Bueno, si yo pienso en la espiritualidad, nosotros aquí somos protestantes, no tenemos nada que ver con África, pero nuestras iglesias, bueno, hablamos de Jesús, ¿no? Hablamos del Espíritu Santo, pero yo creo que la manera de relacionarse con el Espíritu, con Jesús también, no es lo que pretendían los europeos que impusieron el cristianismo. Yo creo que hay una relación totalmente íntima de los seres humanos de influencia y origen africanos con lo divino. Y no hay una separación entre lo divino y el cotidiano. A veces aquí yo creo que la gente habla demasiado de la religión, de Dios, de Jesús, pero luego pienso, eso es muy africano, ¿no? La idea que la religión es algo que se hace el domingo a las 11 es muy diferente de la perspectiva africana, ¿no? de la divinidad de toda la creación del mundo, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos una metafísica que no sabemos que tenemos tal vez, que viene de África y que nosotros damos otros nombres, pero la manera de relacionarse sugiere que viene de África. Yo percibí, el primer lugar donde yo fui en África fue Camerún, en África Central, y estuve en un lugar maravilloso, la capital del reino Bamoun, del pueblo Bamoun, que mi primera experiencia de África fue en un lugar muy rico. El reino Bamoun, cuando yo estuve, tenía un rey cuyo padre había inventado una escritura para su idioma, escribió libros en su escritura, creó escuelas para enseñar sus libros en su idioma y construyó también un palacio que UNESCO restauró en 92. Entonces, yo estaba en el centro de una monarquía africana riquísima. Una de las cosas que descubrí después, tuve unas experiencias que no comprendía, porque no comprendía la base de esa metafísica. La gente, la gente hablaba de otras personas como, él es el heredero de su abuelo o de su abuela, y yo pensaba, ¿y qué? Quería decir que esa persona era la continuidad de ese ancestro y como tal a veces perdió su nombre y adquirió el nombre del ancestro. Tenía que continuar la misión de ese ancestro.
Y lo que no había percibido era que no había cementerios. Esos cementerios lejos donde hay todo. No, las personas estaban enterradas cerca de la casa donde vivía la familia. Una vez fuimos donde un señor que nos invitó a tomar algo, abrió una botella de Johnny Walker, colocó unas gotas en la tierra, volvió y nos sirvió el whisky. Y yo pensé, ¿por qué es eso? Debería tener una mosca, ¿no? Entonces, pensé, bueno, es alcohol, mata microbios, entonces no es un problema. Luego, decidí que no comprendía nada. Era cuando se bebe, todo el mundo bebe, ¿no? Se sirve la persona más vieja, la persona más importante primero. Estaba sirviendo a las personas más importantes, es decir, los ancestros, y que están aquí, al lado. Entonces, yo creo que ese tipo de espiritualidad, de relacionamiento con el divino, se ha quedado, tiene otro lenguaje, y eso de dar unas gotas a la tierra, he visto en Surinam, he visto en Brasil, he visto en Nueva York. Entonces, pero como no sabemos, ¿no? Las explicaciones profundas de lo que hacemos, bueno, pensamos que es europeo. Y no lo es, ¿no? Es otro raciocinio. Y yo quería, hablando de la manera de afinar la marimba, para hablar de la continuidad cultural con África, Juan García, un investigador afroecuatoriano de Esmeraldas, y cuenta cuentos. Él estaba contando una historia de Tío Conejo a un señor que vino de Burkina Faso. Y entonces Juan empezó a contar su historia, paró para tomar agua y el burkinabe continuó la misma historia. ¿Cuántos siglos después? ¿Cuándo llegaron los últimos africanos en la costa pacífica de Sudamérica, ¿no? Pero la historia no se había quedado igual como la manera de afinar la marimba. Y son esas cosas que no sabemos, que nos hace pensar, nos permite pensar que no hay esta continuidad, porque había tantos esfuerzos, ¿no? Para eliminar esta continuidad y los esfuerzos no funcionaron. Las comidas. Yo estuve en Luisiana y el perfume de la comida era, yo pensaba, ¿dónde estoy? ¿Estoy en los Estados Unidos o estoy en África Occidental? Eso me ha pasado varias veces en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, en Luisiana, los lugares donde nuestra africanidad se ha quedado más fuerte. Pero hay que conocer África y hay que haber conocido bastantes lugares de África para reconocer la africanidad. En el idioma. No, las palabras que hay en la lengua, todas las lenguas de origen africano. Sí. Ahorita acaba de hacer un alumno mío una tesis doctoral, Rafael Perea Chalá, un chocano, sí, lo conozco. recogió 2.500 palabras en el español nuestro, de origen africano. Wow. Y todas revalidadas por Yves Moñino, que es un lingüista francés que ha trabajado y vivido en África, y ha reconstruido como lingüista esas lenguas, y él todas las validó con las palabras africanas, mostrándonos el origen. Wow. De manera que es un trabajo que ya muestra en concreto que eso está ahí, que está presente, y que nosotros pronunciamos muchas palabras sin saber que son de origen Exactamente. Sheila, Manuel Zapata planteó una gran hipótesis sobre la constitución de las sociedades latinoamericanas. Y él dijo que realmente nuestras sociedades eran resultado de un profundo mestizaje entre tres grandes troncos.
el tronco de origen africano, el tronco de origen americano, aborigen, y el tronco de origen europeo. Y que eso implicó una mezcla muy importante y un mestizaje tanto cultural como un mestizaje incluso de carácter biológico. ¿Cómo ves esa gran hipótesis que planteó Manuel Zapata en su obra? Bueno, yo creo que esa hipótesis es fundamental para comprender las Américas. No se puede comprender las Américas sin estar de acuerdo con él, porque es así. Bueno, en muchos lugares hubo el genocidio de la mayoría de los originarios de las Américas, pero o no siempre genocidio, pero porque aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros africanoamericanos, antes de estar orgullosos de nuestras raíces africanas, hablábamos siempre de la abuela o bisabuela indígena, ¿no? Entonces, él ya puede haber desaparecido con su identidad de indígena y ahora sería africanoamericana, ¿no? Entonces, sí, bueno, es así, hay lugares en las Américas donde la gente es visiblemente afroindígena sin aporte europeo. Por ejemplo, si uno va a la costa pacífica de México, la región de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Oaxaca, sí. El encuentro es africano e indígena. Colombia, En la costa occidental de México. Apartador, Brabant. Sí. Y bueno, el europeo sí, pero algo importante es la demografía de las Américas. Yo no conozco bien la demografía de los originarios, pero según hay una base de datos que se llama la trata. Sí, de Travels. Sí, ¿cómo se llama? Sí, Transatlantic Slave Trader Database. Sí. Un banco de datos. Sí, es un banco de datos. El que tienen en Harvard. Ajá. Sí. Sí. Entonces, ese banco de datos es la prueba que durante la mayoría de la historia de las Américas, la mayoría de la gente que estaba en las Américas vino de África y no de Europa. Hasta 1800, de 6.500.000 personas que atravesaron el Océano Atlántico voluntariamente e involuntariamente, de 6.500.000 personas, 1 millón vino de Europa. 5,5 millones vinieron de África. Entonces, quiere decir que durante la mayoría de la historia de las Américas, todas, la mayoría de la gente vino de África. Entonces, ¿cómo somos una creación europea si la mayoría de la gente no vino de Europa? Bueno, el problema es el mito que los africanos no vinieron como conocedores, que es absurdo, ¿no? Los europeos que colonizaron, que invadieron y colonizaron las Américas querían crear nuevas sociedades. Entonces necesitaban a gente que conocía la tecnología de la época, la metalurgia, agricultura, sobre todo agricultura, tenían que comer. Los esclavistas ya los seleccionaban y tenían mejores precios aquellos que supieran ciertas más destrezas en la minería y la agricultura. Eso, por ejemplo, los brasileños acá en el Caribe se ha estudiado ya mejor eso. Sí. Que sí había, incluso tenían mejores conocimientos que los propios portugueses, los españoles, Claro, los franceses. claro, así es. Sí. Mucho más avanzados, dijéramos, en ciertos conocimientos. Leila, yo quiero hacerte una pregunta que es para no dejar a nuestro Manuel Zapata. Él recorrió los Estados Unidos. Eso está en un bello libro que se llama He visto la noche. Y culminó en Nueva York. Eso explica por qué el capítulo más largo y el último de Changuel Gran Putas sea Los Ancestros Combatientes, que está dedicado a la historia de las luchas de los afroamericanos. Yo quisiera que nos hablara un poquitico de eso y de la importancia pues, que tiene que Manuel haya destacado eso como el punto final de su novela. Primero, no sabía que él ha enseñado en Howard University. Eso aprendí ayer.
que él enseñaba en una universidad africana-americana. Bueno, imagino que en Nueva York, ¿qué hubiera encontrado como fenómeno cultural de base? Nueva York es realmente la capital de la diáspora. Se puede decir que Bahía es la capital religiosa, tal vez, pero tantas fuerzas se juntaron en Nueva York. Si pienso en fenómenos, hay por ejemplo, y tanta gente de tantos lugares de la diáspora de las Américas se encontró. Garvey, el movimiento de vuelta a África de Marcus Garvey, de Jamaica. Bueno, la capital, la base era Nueva York. La mejor biblioteca del mundo negro está en Nueva York, Schomburg Center. ¿Y quién era Schomburg? Un afro-puertorriqueño. Sí. Entonces, yo imagino, ¿no?, que y también había los pastores de la calle. Y había mucha vida de calle, entonces uno pasaba y el pastor con su estilo muy africano de hablar de Dios, de Jesús y de las realidades cotidianas. Entonces yo imagino que para él estar en ese contexto tan diferente de su contexto normal en Colombia, donde no había ese encuentro de las negritudes, debe haber sido como una apoteosis, ¿no? Y encontrar tantas corrientes de tantos lugares debe haber sido una riqueza, una inspiración, y tal vez una posibilidad de hacer una síntesis, ¿no?, de otras experiencias en el mundo afrodescendiente. Bueno, Sheila, nos interesa mucho que tú le comentes a los televidentes sobre la importancia y tú cómo ves el que hayamos tenido la iniciativa de celebrar el año Manuel Zapata Olivella. El próximo año, 2020, se cumplen 100 años del nacimiento de Manuel Zapata. 17 de marzo de 1920 nació Manuel Zapata Olivella en Lorica. En Lorica, Córdoba. Orillas del río Sinú. En la costa caribe colombiana. Entonces tenemos esa iniciativa de la celebración y queremos que tú nos des tus opiniones sobre la celebración de ese gran pensador afro. Bueno, me parece maravilloso. Y el único problema es que reconocemos a la gente ya cuando están en el Orún, ¿no? Hubiera sido maravilloso que se reconociera el valor de su pensamiento en cuanto estaba, pero no se hace así. Entonces yo creo que esta iniciativa de Colombia es maravilloso, es importantísimo, está muy de acuerdo con el diseño de la ONU para los afrodescendientes. El primer tema del diseño es reconocimiento. Y creo que el reconocimiento del valor del pensamiento, del pensamiento y de la visión del mundo de don Manuel Zapata Olivella abrirá un espacio para primero más investigaciones, porque hay que continuar lo que él inició. Y yo imagino que las actividades y los encuentros de 2020 serán como una reproducción del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, pero en mayor mayor escala. En mayor escala. Más proyección internacional. Sí,
y con una base de conocimiento que será un poco la realización de lo que él propuso en 77, porque sabemos tanto más ahora de lo que sabíamos en esa época. Entonces yo creo que será un nuevo punto de partida para hablar de la diáspora, comprender lo que es la diáspora. Y, por ejemplo, ahora sabemos que la diáspora no es solamente en el mundo atlántico, ¿no? La India, Turquía, todo el Pacífico, Oceanía, ¿no? Y todo lo que se ha descubierto Vanuatu. con la ruta del esclavo de la UNESCO, que ha hecho todo el mapa completo de Y la Europa diáspora. ahora. Sí, Europa, sí, el mundo. Y también lo que sabemos del origen del ser humano tiene que estar. No sabíamos en 77. El origen africano Ajá. del ser humano. Sí, entonces, y todo un año, ¿ah? Para ese pensamiento es maravilloso. Yo creo que el resultado de ese año será imperdonable no saber más sobre la importancia de África en la creación de las Américas después de 2020. Bueno, Leila, pues hemos hecho una conversación maravillosa. Estará próximamente en Colombia antes del Congreso. Estará invitada a la Universidad del Valle al doctorado en estudios afro-latinoamericanos. Leila nos va a ayudar muchísimo para que llenemos un vacío en la academia colombiana, y es que no tenemos estudios africanos. Creo que son claves y fundamentales. Y sería la mejor manera de honrar a Manuel, que hizo un esfuerzo con muchas dificultades para hacer este vínculo con África, que fue 3 veces a África cuando era muy difícil económicamente ir desde nuestros países. Por tanto, pues agradecerte muchísimo en nombre de nuestra Universidad de Colombia, y seguramente te tendremos en el Congreso que vamos a hacer como cierre del año 2020, en la última semana de octubre, que ya tiene título, es África, América, el legado de la diáspora, homenaje a Manuel Zapata Olivella. Por tanto, pues allá nos vamos a ver, y con ustedes, pues en otra oportunidad seguiremos conversando con la profesora e investigadora Sheila Walker. Sheila, gracias. Gracias a ustedes.